Toda acción tiene su reacción. Toda causa tiene su efecto. Azar no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida, la ley de la causa y el efecto. Bienvenidos al 5º episodio del podcast Palabras Esmeraldas. Antes que todo, quiero darte las gracias por volver a reunirte conmigo en este camino introspectivo que nos ayuda a poner en orden el acertijo más complejo de todos, el de vivir y coexistir con todo lo que existe. Vivimos en un universo infinito, lleno de posibilidades, pero también de leyes que rigen toda nuestra existencia. Leyes físicas que pueden ser perfectamente aplicadas en el terreno espiritual y que al reconocerlas en nosotros, nos abren el camino hacia la plenitud de nuestro ser. Estas leyes físicas y universales fueron expuestas por grandes científicos y físicos en siglos anteriores. Uno de ellos fue el químico y teólogo Isaac Newton, quien es considerado el más grande científico de la humanidad, pues descubrió las leyes universales del movimiento, la atracción gravitatoria, las propiedades espectrales de la luz, entre otros descubrimientos que sirvieron de base para que científicos como Tesla y Albert Einstein pudieran profundizar más en estas teorías, permitiéndonos así conocer el cosmos como lo comprendemos hoy. Es interesante ver cómo los científicos más grandes de la historia también han sido personas espiritualmente muy evolucionadas. Conocían el lado místico de la ciencia y no descartaban la idea de que existe una fuerza superior que gobierna todo lo que existe. Más bien, trataron de entender esto y de darle un nombre, refugiándose en temas enigmáticos, alquímicos y temas que eran muy mal vistos en sus épocas. Por ejemplo, a Isaac Newton le interesaban temas más allá de la física, temas como la alquimia, la cábala, el estudio de la tabla esmeralda y los principios herméticos, temas que esencialmente tratan sobre el arte de la transmutación y el cambio, es decir, la materia puede ser transmutada, mejorada y cambiada. Y a un nivel personal nos recuerda que somos energía y que ésta también puede ser cambiada, transformada y elevada. Esta idea de la transmutación y el cambio se concentra sutilmente en las leyes físicas que llevan su nombre y que son consideradas por muchos como las leyes más importantes de las ciencias físicas. Y no es para menos, pues antes de conocer las leyes de Newton, no sabíamos por qué los objetos se mueven como lo hacen o de dónde proviene la fuerza que los impulsa a moverse de cierta manera. Podríamos decir que estas leyes gobiernan nuestras actividades diarias en un 90% o más, pero casi nunca nos percatamos de esto. El principio newtoniano de la acción y la reacción nos reveló que cuando dos cuerpos interactúan, aparecen fuerzas iguales y de sentidos opuestos en cada uno de ellos. Por ejemplo, imagínate que estás empujando una caja. La fuerza que aplicas actúa sobre la caja haciendo que se mueva, pero a su vez existe una fuerza contraria de reacción que no ves, pero que percibes en tus manos, y es la resistencia que genera la caja cuando la mueves. Este principio no solo es aplicable a interacciones por contacto, sino también a fuerzas a distancia. Por ejemplo, el Sol, debido a su masa, ejerce una fuerza de atracción sobre la Tierra, pero la Tierra también ejerce una fuerza de atracción sobre el Sol de igual valor y en sentido contrario. Este principio se aplica sutilmente en nuestra cotidianidad. No nos damos cuenta, pero existe. Por ejemplo, cuando caminas, impulsas la tierra hacia atrás. La reacción de la tierra sobre tus pies es impulsarlos hacia adelante. Y esto no lo percibes, no lo piensas.
simplemente caminas porque aprendiste a caminar y avanzas sin cuestionarte por qué puedes avanzar. ¿Cuál es la fuerza que te impulsa a permanecer? Así vamos por la vida, viviendo situaciones que jamás cuestionamos porque las consideramos triviales y carentes de significado. Ahora bien, aplicando este mismo concepto físico en la espiritualidad, podemos decir que toda causa tiene su efecto y viceversa. Nada sucede casualmente. Si algo ocurre, no es que sea casualidad. Es simplemente que en el momento desconocemos el origen de esta causa. Y quizás sea conveniente el no indagar en el origen de una situación, porque al hacerlo solo nos daríamos cuenta de que hay una continuidad en todo, de que la vida es un fenómeno continuo y de que lo que ocurre en nuestras vidas es el resultado de muchos acontecimientos anteriores. O más misterioso aún, nuestra vida actual es el resultado de un pensamiento, de algo que probablemente ya ni te recuerdas. Cada resultado en tu vida tiene una causa, y la causa es mental. Todo lo que ves y experimentas en este mundo es efecto. La causa son tus pensamientos. Todo cuanto has obtenido hasta hoy ha sido producto de lo que has pensado. Y probablemente dirás, pero ¿cómo puedo yo ser el causante de mis desgracias? Esto es ilógico. Pero lo cierto es que todo lo que hacemos pone en movimiento una causa y ésta trae una consecuencia. O como diría Newton, cada acción genera una reacción que puede ser positiva o negativa. Nuestras decisiones generan consecuencias. También es cierto que nos vemos condicionados por la forma de actuar de otros y por las circunstancias en las que nos encontramos. Pero siempre tenemos la opción de elegir. Siempre podemos decidir cómo sentirnos, qué decir o cómo actuar. Todo esto condiciona la respuesta que recibiremos a cambio de la vida. Y no necesariamente tiene que ser una respuesta inmediata. A veces, la vida se tarda en devolvernos un poco de lo que hemos entregado. Y el problema fundamental de esta cuestión no es el que nos veamos influenciados por las acciones de otros o por las circunstancias. Nuestro mayor problema es que hemos aprendido a cederle el poder a otros. ¿A qué me refiero? A que creemos que los demás son los que nos lastiman, que los demás son responsables de todo lo que nos pasa, de nuestras desgracias. Los demás nos hacen sentir mal, los demás nos hacen sentir tristes o alegres. Y esto no es cierto. Esto es solo una ilusión del ego, porque en lo más profundo de nuestro interior nos da miedo a actuar desde nuestra verdad. Nos da miedo a perder ciertas relaciones o cosas materiales. No son los demás quienes nos alteran, somos nosotros mismos. Nosotros perdemos el control de nuestras vidas, le entregamos el poder a otros para que decidan por nosotros, para que tomen decisiones que solamente nos corresponden tomar a nosotros. Lo que nos altera no es nada más que nuestro propio miedo, el miedo de enfrentarnos a nosotros mismos. Y en ocasiones actuamos impulsivamente, llenos de rabia, dejándonos llevar por la angustia y la incertidumbre que llevamos dentro, porque tenemos miedo de que sucedan cosas que no queremos. Pero resulta que el universo no entiende tus palabras, sino la frecuencia vibratoria que emites al pronunciar esas palabras y la magnitud de esa vibración. Y por no comprender esto es que se nos dificultan las cosas y seguimos experimentando situaciones complejas en nuestras vidas. Porque para generar un cambio significativo en nosotros, no basta con repetir frases positivas diariamente, ni con leer cantidades innumerables de libros
sobre superación personal o de cómo volverte exitoso. Debemos prestarle más atención a lo que está dentro de nosotros que a lo que pasa fuera de nosotros. Cuando manifiestas rabia, esa energía se esparce fuera de ti y otros pueden sentirla. Tus pensamientos pueden modificar tu ambiente. ¿Te has preguntado por qué? Pues una explicación sencilla es que toda tu vida la percibes gracias a tu mente, y nuestros cerebros son máquinas generadoras de pensamientos. Una persona promedio tiene más de 6.000 pensamientos individuales al día, según científicos canadienses que investigaron sobre este asunto. Los pensamientos son algo intangible. No podemos tocarlos, pero podemos experimentarlos. Los pensamientos no son más que impulsos eléctricos, y el universo vibra. El universo solo entiende tu energía. Y nosotros nos pasamos todo el día pensando, mejor dicho, emitiendo impulsos eléctricos. Aquí radica la importancia de comprender las leyes que gobiernan nuestro universo, porque al entender cómo funcionan, nuestro universo interno se expande, y cuando te conoces a ti mismo, eres capaz de comprender a otros y de actuar responsablemente, de una manera más armónica y conveniente para todos. Con esto no quiero decir que debes actuar de acuerdo a lo que piensan los demás. Simplemente debes de tomar en cuenta de que tus acciones pueden perjudicar a otros también. Lo que decidimos hoy puede influenciar la vida de otros, aunque no lo notemos. Ya hablamos un poco sobre esto en episodios anteriores. Los actos aparentemente más insignificantes pueden afectar a muchas otras personas, incluso a aquellas que no conocemos. Y de esas consecuencias somos totalmente responsables. Todas las causas de tu incomodidad y preocupación se originan en tu mundo interno, no en el externo. No hay necesidad de buscar culpables. Tienes todo el poder dentro de ti para generar los cambios que deseas. Solo es cuestión de retomar tu poder, de aceptar tu responsabilidad como un individuo creador. El éxito y la felicidad no pueden perseguirse. Esto solo te generará incertidumbre. ¿Sabes por qué? Porque tanto el éxito como la felicidad son efectos, no causas. Y las consecuencias se producen, son un resultado de tus elecciones. No puedes encontrar felicidad y éxito fuera de ti. No puedes ir y arrebatárselo a otro. Debes de causarlo, debes de generarlo dentro de ti. ¿Cómo? Por medio de tus acciones y comprendiendo que tú también eres una causa que produce efectos en los demás. Si estás en este mundo es para marcar la diferencia, pero tú decides cómo hacerlo, por medio de tus acciones. Tú decides si quieres mejorar o empeorar el mundo que ya conoces. Gracias por escuchar Palabras Esmeraldas. Te envío un abrazo de luz.